Mamá Renacida, el podcast del posparto y la maternidad real. Un espacio para todas aquellas madres que están en posparto y para las que ya lo pasaron, pero que siguen siendo madres. Yo soy Isis Lola y te quiero invitar a que hablemos del posparto y de la maternidad en palabras reales, a través de conversaciones de maternidad con otras mujeres que, como tú y como yo, están navegando la maternidad o sobreviviéndola lo mejor que pueden. Bienvenidas y bienvenidos a los papás que estén escuchando esto, a otro episodio más de Mamá Renacida. Yo soy Isis Lola y vamos a empezar con nuestras 3 respiraciones como le hacemos en cada episodio para terminar de llegar. Así que te invito a que si estás en un lugar seguro, cierres tus ojos un momentito y regálate 3 respiraciones conscientes, lentas, profundas. Acuérdense que en este podcast hablamos de temas que son muy profundos, que requieren mucha presencia y escucha. Listo. Pues nuevamente bienvenidas. En este episodio tengo una invitada muy especial que les voy a presentar. En este capítulo le he estado dando vueltas desde la temporada pasada, pero pues no se había logrado. Así que hoy está con nosotras o con nosotros Samantha Paoli, que es la esposa de un amigo muy querido de la adolescencia, de la juventud. Y Samantha es mamá de 2 niñas. Además es educadora en movimiento somático y es terapeuta Shih Tzu. Sam, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y decir que sí a esta aventura. Y gracias a ti, Lola, por el espacio también. Como que me da también ilusión Ay, sí. estos temas. A mí me da ilusión compartir tu historia. Me gustaría darles como una introducción de qué se va a tratar el episodio de hoy. Sam es mamá de una niña que tiene síndrome de Down. Entonces, creo que esta es una historia digna de compartirse. Creo que es un testimonio, Sam, que va a ser muy valioso para muchas mujeres y para muchas familias. Porque si bien en este programa, si es que ya lo has podido escuchar, hablamos de las cosas como son, o sea, de las diferentes procesos, historias por las que pasamos las mujeres cuando nos volvemos madres, ¿no? Y creo que tu historia es también una historia digna de compartir y de que pues nos puedas compartir cómo ha sido tu viaje y si hay otras mujeres, otras familias que están atravesando una historia similar, pues que encuentren ese reflejo, esa empatía y pues recursos. La verdad, yo admiro mucho cómo han llevado su vida tú y Carlos y es admirable el trabajo que han hecho también en nosotros, en la comunidad. Entonces, pues nada, bienvenida y me gustaría pedirte si para empezar nos podías platicar un poquito pues de tus 2 hijas, así cuántos años tiene tu primera hija, la segunda, y pues que empieces contándonos el viaje con la llegada de Hannah. Ok. Bueno, Lena, que es mi hija más grande, ella tiene ahorita 4 años y medio. Y Hani tiene 2 años casi recién cumplidos, los cumplió a inicio de noviembre. Y bueno, el nuestro fue un diagnóstico al nacimiento, que creo que es un viaje muy diferente a cuando es un diagnóstico en el embarazo. Y pues... ¿Cómo fue, Sam, para ti? Si es que ¿Cómo fue para mí? Sí. O sea, ¿cómo supieron? Ajá. Ok. Bueno, yo siento que el haber sido un diagnóstico al nacimiento en muchos sentidos fue una fortuna, porque eso me permitió tener un embarazo súper tranquilo, jamás me cruzó por la cabeza, o sea, no fue un embarazo como sin nada de miedo, pues ya además del segundo embarazo, entonces yo estaba en un lugar muy diferente, como que pude gozar mucho como toda esa parte. Y además pude tener un parto en casa, cosa que no hubiera podido pasar si yo hubiera sabido el diagnóstico o la partera hubiera sabido el diagnóstico. Como que eso se te cancela, ¿no? Entonces,
pues estuvo muy padre poder tener esos regalos, ¿no? Esos 3 primeros días de estar en casa sin saber el diagnóstico, Ujú, vivirlo, aunque fuera así, aunque fuera cortito y muy caótico, pero es algo que agradezco. En gran medida porque gracias a eso se logró una lactancia, cosa que es muy poco común en los chiquitos con síndrome de Down. okey. Entonces, pues claro, el haber tenido un parto en casa, el haberla pegado desde el inicio, el que mi hija mayor siguiera lactando, facilitaron el que Hannah lograra una lactancia, que es un regalo enorme para ella. Ujú, En sí, ¿cómo fue? Pues nació en la casa y lo primero que se dejó ver fue el bajo tono, que los chiquitos con síndrome de Down o en general cuando tienen alguna condición genética es algo muy evidente, que en vez de nacer hechos bolita como nacen los bebés, nacen totalmente extendidos. mm, Entonces, ante eso, pues obviamente las parteras tuvieron como una señal de alarma ujú, que ellas muy profesionales no compartieron inmediatamente conmigo, sino como que fueron llevándonos hacia allá. Y en mm, estos 3 primeros días que pasamos en la casa, pues Hannah no estaba transicionando bien, no, no estaba comiendo suficiente, tenía la temperatura muy bajita, se estaba poniendo amarillita, o sea, como que le estaba costando trabajo llegar a la vida. ujú, Y ante todas estas como cosas que estaban sucediendo, las parteras empezaron a estar en contacto con una pediatra y como a ser como intermediarios entre lo que decía la terapia, lo que decía la pediatra y lo que estaba pasando, y nos empezaron a pedir un montón de estudios, y pues nosotros vivimos en Valle de Bravo, ujú, estaba empezando el otoño, estaba haciendo mucho frío, yo estaba recién parida, y en Valle de Bravo hubiéramos tenido que ir a diferentes lugares, a hacer filas, para poder tener los estudios que nos estaban pidiendo. Entonces, al final decidimos irnos al Hospital Español, internarla y que le hicieran todo lo que le tuvieran que hacer. Como que fue como, esto se está saliendo de nuestras manos y a pesar de, pues, todas nuestras creencias, tuvimos que doblar las manos y recurrir a la alopatía y todo lo que implica. que Sí, qué bueno que lo mencionas porque, o sea, conociendo a Sam y a Carlos, que son como, pues, también por algo hay como esta conexión, pues sí tenemos un acercamiento, yo creo que un poco más alternativo, diferente a la crianza, al manejo, al acompañamiento con los niños. Entonces, seguramente para ustedes 2 fue como, pues, parto en casa, empezando por pariste en exacto. casa. Sí, Eh, yo quería un posparto, o sí, sea, sí, sí, estaba muy lejos, el tener que meter a mi hija al USIN de lo que yo estaba esperando de mi ujú, posparto. Entonces, sí, ya de entrada eso es un duelo, ¿no? El ujú, duelo de tu posparto idealizado. ujú. Y Sam, antes de que sigas contando, ¿tú, o sea, sentías que había algo diferente con Hannah? ¿Cómo te En el sentías? embarazo, No, 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 en esos primeros 3 días que estuvieron en Valle. no, yo la veía perfecto, o sea, como que yo decía: "¿Por qué le ven algo mal a mi bebé?", ¿no? O sea, Ujú, yo la veía perfecto. ujú, Bueno, Hannah tiene un doble diagnóstico, que es el síndrome de Down, y tiene una condición visual que es muy poco común. Es debido al síndrome, ujú, pero la prevalencia dentro del síndrome es del 1%. Entonces, ujú, en realidad es muy raro y es muy poco común. Es muy raro en general y es muy poco común en el síndrome, pero nació con catarata congénita. ujú, Esto básicamente quiere decir que nació ciega, en el sentido de que si no hubiéramos hecho muchas intervenciones, ella no hubiera desarrollado visión, porque las cataratas en los niños tienden a ser muy densas, o sea, las cataratas congénitas tienden a ser muy densas y no permiten que entre la luz y desarrolle la retina. Pero bueno, eso fue lo primero que sí le vi. okey, O sea, lo primero que yo sí dije, esto sí está muy raro, es que se veía la catarata, que como se ve es que donde está negro en el ojo, se le veía blanco. mm, Entonces, eso a mí sí me alarmó, o sea, fue la única cosa que le vi
que me alarmó, Ujú. que fue como, creo que sí, algo Algo no está bien. algo no está Ujú. bien, sí. Okey. Y entonces se van a México al Español Nos y vamos a México al Español el domingo a las 11 de la noche, o sea, cuando ya no pudimos más sostenerlo, ¿no? ujú, ujú, Sí. Y llegando al Hospital Español, bueno, estuvimos hablando a distancia con el jefe de pediatría del Español, porque mi cuñada lo conoce, y llegando al Hospital Español nos recibe la persona que estaba ahí de guardia y la revisa y nos dice como, bueno, vienen a ver si su hija tiene síndrome de Down o no, y le hace unas pruebas y dice, bueno, sí, sí tiene, con el peor tacto del mundo y eso sí, ese momento sí fue ay, lo como qué terrible fuerte, Sam. porque sí, fue muy como lleno, o sea, muy falto de humanidad, ¿no? Ujú. No hubo nada de empatía de parte de ella. Después se disculpó y dijo como: "No, yo no estoy autorizada a dar estos diagnósticos, lo tiene que ver la genetista, yo no puedo confirmar nada". Ujú. Y bueno, nos dejó un poco ahí, ¿no? Como en el bueno, ella, o sea, lo tiene que ver la genetista, ¿no? Ella no puede estar como diciendo cosas y claramente no sabe cómo dar esos diagnósticos. No, Sí. qué qué Y qué bueno, qué después pena. de eso, nos la dejamos en el USIN y, pues, uno no se puede quedar en el USIN, que es terapia intensiva, porque los bebés solamente se pueden quedar, o sea, los recién nacidos solamente se pueden quedar en terapia intensiva, no hay como otra posibilidad de dejarlos en un hospital que no sea en una terapia intensiva, lo cual, pues, es muy triste también, ¿no? Porque no todos los bebés necesitan un cuidado de terapia intensiva, sin embargo, al ser recién nacidos, tienen que entrar A en fuerzas. esta Ujú. sí, en este protocolo en el que los puedes ver 2 horas al día. Entonces, pues nada, la dejamos y en cuanto la dejamos y nos íbamos saliendo, fue la primera vez que la escuché llorar fuerte, y fue muy fuerte, como sí, escucharla llorar así y dejarla y todo como las implicaciones y ¿Cómo le pues sí, hiciste, Sam, fue muy fuerte. para soltar? Para soltar a tu hija en ese momento. Pues es que yo no lo estaba pudiendo sostener. Mm, No estaba, o sea, era como, no está regulando la temperatura, no está regulando la glucosa, no está amarillita, no sé qué le está pasando, le tienen que hacer un montón de estudios, no sé qué tiene, o sea, como que fue como desde un lugar en el que yo no lo estaba pudiendo sostener. ujú. Entonces, necesitábamos como esta estructura para sostenerlo, ¿no? Como entender que ella estaba en un momento en el que necesitaba ese cuidado y yo no se lo podía dar en mi casa. Y las opciones como para poder estar con ella eran así como muy complicadas y además tenía a Lena de 2 años y medio. Entonces era como, sí necesito ese sostén, ¿no? También había como, no solo fue dejarla, sino también reconocer que había una necesidad de este sostén. Okey. Y también al final como que me dio tiempo de aterrizar las cosas, me dio tiempo como de ponerme en línea. Pude dormir esa noche, lo cual fue increíble. Y ya en la mañana, pues, a verla otra vez, ¿no? Ujú. Y estuvo 10 días en el USIN, y esos 10 días, pues, fueron una locura, porque era como sacarme leche, y llevarle leche para que tomara de mi leche, y luego ver a Lena, que estaba bien chiquita todavía, estar con ella lo más que pudiera, y luego regresar a ver a Hannah. Y era, o sea, pero como muy enfocada, ¿no? Como ahorita lo que tengo que hacer es ver a mis 2 niñas y nada más, ¿no? Como y sacarme leche. Como que también en ese sentido siento que la lactancia mi compromiso con la lactancia me Ujú. ayudó mucho, porque yo tenía algo que hacer, que Ujú. era llevarle leche a la niña. Ujú. Entonces,
eso me enfocaba Ujú. bueno, puedo hacer algo, que es llevarle leche. ¿Y qué tengo que hacer para llevarle leche? Sacarme en este momento y sacarme en este momento y ponerla aquí y ponerlos a que se les quiten las bacterias, ¿cómo se llama? Como Como de esterilizar. esterilizarlas, ajá. Sí, o sea, como todo lo que implicaba el llevarle leche y eso me tenía como muy enfocada. Eso es lo que tengo que hacer por ella ahorita, darle leche. Ujú. Entonces, eso estuvo bueno. Ahí enfocaste tu energía y ujú. Sí. Y ya después, ahí sí entró la persona de la genetista que ya nos dio el diagnóstico en forma. Lo hizo muy bien. Se ve que ella sí estudió para dar esos diagnósticos. Qué oso el Es personal médico a veces, perdón, es es que terrible, es terrible. qué falta de tacto. Sí, Ujú, sí. ujú, ujú. Y la genetista lo hizo muy bien, nos hizo como sentirnos mucho más cómodos con la situación, como decir: "Okey". También esos días en los que había incertidumbre era peor, ¿no? Ujú, Como, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que tiene mi niña? ¿No? ¿Qué está pasando? ujú, Entonces, ya cuando es un diagnóstico es como, okey, esto es, y agarra como forma, y es como ella nos dijo como de tantos marcadores que tiene que tener, ella tiene, 7, a partir de los 5 ya se considera que ya tiene el síndrome, hay que esperar el resultado del test de genética, pero o sea, mm, en gran medida el diagnóstico es clínico y sí, no sé qué, y pueden hablar con esta persona y con esta persona. Y créanme que qué bueno que estamos ahorita dándonos cuenta que sí tiene síndrome de Down, porque si no tendríamos que ponernos a ver por qué el bajo tono y esos escenarios son mucho más complicados. Entonces, bueno, dentro de todo, el síndrome de Down está muy estudiado. ujú. Es la discapacidad genética con más prevalencia. Okey. Entonces, Ujú. está muy estudiado, hay mucho que hacer. Entonces, eso te da como esperanza, ¿no? Sí. Oye, y una vez que ya les dan el diagnóstico, ¿cómo lo vives con tu esposo? ¿Cómo lo vives con Carlos? Pues, fíjate que Carlos y yo estábamos en un momento de la relación en la que estábamos muy distantes, Ujú. porque él venía